Muy buenas costurillas y bienvenidos un día más al canal. Hoy te traigo dos pequeñas ideas para decorar nuestra mesa navideña. Se trata de dos proyectos súper fáciles que podemos hacer en aproximadamente 10 minutitos y dejar nuestra mesa navideña perfectamente decorada y bonita para la ocasión. Así que ya sabes, si te gusta este mundo de la costura, como te digo siempre, no te olvides de suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y de activar la campanita para que YouTube te avise de cuando hay nuevo contenido. Te voy leyendo en comentarios. Te mando un beso muy grande y nos vemos la próxima. Te voy a enseñar el proyecto antes de ponernos a coser. Se trata de un mantel individual que tiene por acá un bolsillo para poder poner los cubiertos y la servilleta. En el lateral izquierdo le agregué una franja con la misma tela del bolsillo y también con la misma tela que es por detrás, ¿vale? Es un proyecto súper fácil de hacer, súper rapidito, y también, si no estás interesada en hacer manteles individuales, hice portacubiertos. Este sí que se hace en un momento, de verdad, se hace en 5 minutos. Es muy fácil de hacer, podemos poner acá la servilleta, todos los cubiertos que hayan en la mesa, y aparte, si lo hacemos todo a juego, también podemos hacer las paneras que hice en el tutorial anterior, que te voy a dejar por aquí arriba o en la cajita de descripción. Me parece una idea muy bonita decorar nuestra mesa navideña con cositas que hicimos nosotras con nuestras manos y con la ayuda de nuestra máquina de coser. Así que nada, vamos a ponernos a trabajar. Bueno, vamos al lío. Como siempre, en la cajita de descripción tenés la guía de patrones para que los hagas primero en papel y luego, mirando el paso a paso de este tutorial, puedas cortar las telas. Vamos a empezar con los patrones del mantel individual. Tenemos el patrón A y el patrón B. El patrón A tenés que apuntar las medidas en el papel, como siempre, para que nos sirvan de referencia. Y en uno de los laterales, en el izquierdo, le hice una marca a 8 centímetros. Te lo digo de referencia por si querés hacer ese cambio de telas y que combine con el patrón B, que es el bolsillo para poder poner los cubiertos. En mi caso, el bolsillo iría situado aquí a la derecha. Traigo por acá las telas ya cortaditas de los patrones. A todas las piezas de tela le corté el mismo patrón, es decir, del mismo tamaño, de una entretela termoadhesiva que sea muy finita, simplemente para que le dé un poquito de cuerpo. No es obligatorio, pero sí que es recomendable. Esta entretela le va a dar un poquito más de cuerpo a nuestro mantel individual sin que sea algo excesivo, ¿vale? Este es el patrón B, el bolsillito. Luego, el patrón A, la parte grande. Como yo voy a hacerle una franja a la izquierda de otra tela, lo voy a doblar a 8 centímetros y cortaré este pedazo, ¿vale? En el patrón A. También lo mismo en entretela termoadhesiva. Y luego este trocito pequeñito que es de 8 centímetros es el lateral que iría aquí de esta manera. Simplemente hice un juego de telas para que combine el bolsillo de los cubiertos un poquito con el lateral izquierdo. Bueno, ahora que te enseñé todas las piezas cortadas, el siguiente paso es ir a la plancha para planchar todas las telas y ponerle la entretela termoadhesiva a cada una de las piezas, ¿vale? Es decir, a las 3 piezas. Bueno, ya tengo las piezas con la entretela colocada y en mi caso, como voy a hacer esta franjita al lado izquierdo, lo que tengo que hacer es unirlas, ¿vale? Entonces voy a enfrentar derecho con derecho. Las voy a alinear bien por arriba, por abajo y por el lateral y le voy a colocar alfileres por todo el largo. Cuando vayamos a la máquina con la aguja en el centro, rematamos al principio, cosemos en línea recta y rematamos al final. Mira, te va a quedar una costura tal que así, ¿vale? Así que ahora simplemente lo que tenemos que hacer es abrirla de tal manera que el margen de costura, ¿vale? El margen de costura que está aquí detrás quede sobre el trocito de tela diferente, es decir, sobre el lado izquierdo, que esté volteado al lado izquierdo. Cuando lo tengamos así, vamos a pasarlo a la plancha para aplanar bien esta zona.
Bueno, te lo traigo por acá ya planchadito y ahora lo que tenemos que hacer es una costura, ¿vale? Al bordecito de la pieza de la izquierda, ¿vale? A la telita que son 8 centímetros que cortamos diferente, sobre esa tela tenemos que hacer la costura. Te enseño cómo quedó la costura al borde. Tenés que tener cuidado que esta costura lo que tiene que hacer es agarrar también el margen de costura que está por detrás, ¿vale? Ese es el sentido también de esta costurita, que quede el margen ahí bien sujeto. Ahora vamos a trabajar con el patrón B, que es el bolsillo donde van a ir los cubiertos. Entonces, lo vas a doblar por la mitad, de esta manera, enfrentando derecho con derecho. Dóblalo muy bien, que quede perfectamente alineado por los laterales y por la parte de abajo, que quede todo igualado. Si es necesario, ayúdate de la plancha para que quede mejor doblado. Y ahora tenés que hacerle solamente una costura a la parte izquierda, rematando al principio y al final, sin más, solo una costurita. Bueno, va a quedar la costurita más o menos así. Yo la hice muy al borde, no es necesario hacerla tan al borde, lo que pasa es que me equivoqué, no moví la aguja y me quedó muy al borde. Después de esta costura, antes de darle la vuelta, tenemos que rebajar la esquinita de arriba de la izquierda y ahora sí, le das la vuelta al bolsillo, saca muy bien la esquinita hacia afuera y acomoda muy bien las costuras para que el rectángulo, la formita del bolsillo, el rectángulo cuadrado, te quede perfecto, ¿vale? Que te quede bien recto, que no te quede torcido ni desviado. Eso pues con la ayuda de la plancha, con la ayuda del sacaesquinas, la manito, ¿vale? Vamos aplanando la costura para que nos quede perfectamente recto este bolsillo. Bueno, ya lo traigo, ¿ves? Planchado, las costuras bien para afuera y ahora tenemos que hacerle una costurita al borde pero por aquí arriba, rematando al principio y al final. Costurita por acá arriba lista y ahora tenemos que unirlo a la base de nuestro mantel individual, así que simplemente vas a primero cortar todos los hilachos que no me queden por medio, que esto a mí me pone un poquito nerviosa, los hilos por medio, así que los vamos a quitar. Y vamos a alinear muy bien en forma de L este bolsillo. Obviamente cuando ya lo tengas bien posicionado podés colocarle alfileres y lo vas a sujetar en forma de U, ¿vale? Porque tenemos que hacer 3 costuras ahora. Tenés que tener mucho cuidado que quede súper bien alineado con la base del mantel individual para que el bolsillo te quede recto y luego no te quede torcido cuando lo vayamos a coser. Muchas veces pasa que lo ponemos un poquito así nomás, lo colocamos, ponemos alfileres, cosemos, terminamos de coser y cuando le damos la vuelta nos lo encontramos torcido y eso es un bajón. Entonces hay que hacerlo, aunque sea muy fácil, poquito a poco, paso a paso y con buena letra. Los procesos creativos son todos para disfrutarlos, no para hacerlos deprisa. Bueno, aquí tenemos que hacer una costura al borde izquierdo y luego le vas a dar la vuelta y vas a hacer una costura en L, por aquí y por aquí, bien al borde de la pieza base de nuestro mantel individual, para que quede la pieza base sujeta al bolsillo. Esta costura la hicimos ya un montón de veces, ¿vale? Es de sujeción para que podamos trabajar más fácilmente. Cuando saquemos la pieza de la máquina nos va a quedar más o menos así, ves la costura de la izquierda bien al bordecito y luego por detrás le hice la costura de sujeción para el bolsillo a la base. Ya lo tenemos listo, tenemos el bolsillo hecho, ahora simplemente falta poner la parte trasera. Bueno, para la parte de atrás de mi mantel individual voy a poner la misma tela que la del bolsillo y la del margen izquierdo. Como ya me está quedando poquita tela de esta, lo voy a hacer un poquito a ojímetros, ¿vale? Simplemente lo voy a posicionar encima de la manera que estás viendo, derecho con derecho, y lo voy a recortar dejándole un margen un poco desprolijo de un par de milímetros. Ahora lo que vamos a hacer es colocar alfileres o pinzas por todo alrededor de este mantel individual. Ahora, por uno de los lados, el que te dé más coraje, evita el lado del bolsillo, sobre el bolsillo, trata de no dejarlo ahí. Le vas a hacer unas marquitas de aproximadamente 4 dedos tuyos
en donde no vas a coser para luego darle la vuelta. Vas a empezar por una de las marcas, vas a rematar costura, vas a ir cosiendo todo alrededor este mantel individual hasta llegar a la siguiente marca. Cuando llegues a la siguiente marca, rematas costura y retiramos pieza. Mira, más o menos, ¿vale? Te va a quedar una costura así. ¿Ves este margen que dejé yo ahí feote? No te preocupes, que ahora yo eso lo emprolijo como que me llamo Mariela. Acá no se queda nada desprolijo. Cojo mi cúter favorito, la regla y rebajo todos los márgenes. Y ahora toca cortar las esquinas para que cuando le demos la vuelta esto no nos abulte tanto, ¿vale? Cortarlas con cuidado, dejarle un par de milímetros de la costura y si cortas la costura simplemente vas a tener que volver a la máquina a rematar por ahí. Después de rebajar estas esquinas le vas a dar la vuelta, vas a sacar muy bien las esquinas hacia afuera ayudándote de un elemento punzante con la punta redondeada y sacando muy bien estas costuras hacia afuera. Obviamente este proceso lo vamos a hacer muchísimo mejor con la plancha, así que vamos a ir a la plancha. Bueno, ya lo traigo por acá, súper planchado, las costuras bien hacia afuera, el margen de costura por donde dejamos el hueco lo metimos hacia adentro, lo planchamos bien y ahora por aquí le voy a colocar nada, 3 o 4 alfileres para que quede sujeto. Ahora tenemos dos opciones, una lo cerramos a mano con puntada invisible o dos, que es la que voy a hacer yo, le hacemos una costura por todo el borde, pero no voy a pasar por encima del bolsillo, ¿vale? El bolsillo lo voy a saltar, no lo voy a coser por el borde, me voy a ir a la otra parte, ¿vale? De esta manera voy a coserlo bien al borde de la tela. Mira, ¿ves lo que te decía antes? No pasé la costura al borde por encima del bolsillo. El bolsillo lo salté y seguí cosiendo por el otro lado. Bueno, ya sí, tenemos todo listo, terminado. Vamos a cortar los hilos. Este mantel individual ya está listo, lo hicimos en un periquete. Solamente nos queda pues eso, cortar los hilos que hayan quedado por medio, los quemamos con un mechero si es necesario y lo pasamos por la plancha. Ya está acá perfectamente terminado, le voy a poner unos cubiertos por aquí para que veas cómo quedó el tenedor, el cuchillo, la cuchara. Incluso entra también una cucharita de postre sin ningún problema. O otro tenedor, eso ya depende cuántos cubiertos haya en la mesa. Bueno, como esto ya lo tenemos listo, vamos a ir ahora a hacer solamente el portacubiertos. Bueno, si el mantel individual te pareció fácil, esto ya es muy fácil. En la cajita de descripción tenés la guía de patrones y en esta guía de patrones te viene también el portacubiertos. De esta tenemos que cortar uno de entretela y dos de tela. Yo ya tengo acá las dos piezas de tela con la entretela colocada, así que voy a enfrentar derecho con derecho y voy a colocar alfileres por todo alrededor. Vamos a dejar un hueco, 4 dedos nuestros aproximadamente, por uno de los laterales y vamos a coser de marca a marca, como hicimos antes. Rematamos al principio, giramos por toda la pieza, la rodeamos cosiendo con la aguja en la posición central y rematamos al final. Cuando sacamos la pieza de la máquina, repetimos, cortamos esquinas, esto siempre lo vamos a hacer, las esquinas siempre las vamos a cortar para que cuando lo giremos una de las piezas no nos abulten, ¿vale? Así que cortamos esquinas y damos la vuelta. Cuando termines de darle la vuelta, vas a llevarlo a la plancha para quitar muy bien las esquinas y vas a meter el margen de costura del hueco hacia adentro. Bueno, ya lo traigo por acá planchado, ¿vale? Y ahora hay que decidir, como yo uso dos telas diferentes,
cómo voy a hacer el doblez, qué parte de la tela quiero que sea la más protagonista, ¿vale? Así que voy a decidirlo y cuando lo tenga decidido hacemos el doblez a la medida que te indico. Bueno, después de un par de vueltas, como viste en cámara rápida, ya me decidí y voy a hacer un doblez a 13 centímetros, ¿vale? Voy a doblar desde abajo hacia arriba 13 centímetros. Cuando lo tengas bien colocadito, lo llevas a la plancha y lo aplanas bien. Cuando lo tengas ya planchado tenés que alinear muy bien los laterales, porque luego vamos a hacer una costura todo por el borde, ¿vale? Para sujetar y cerrar este bolsillo del portacubiertos. Acá podés doblar un poquito la punta, podés hacerle un pequeño dobladillo. Lo dejo ya a tu imaginación, yo lo voy a dejar simple, sin dobladillo, sin nada, así lisito nomás. Lo que sí le voy a hacer es una costura por aquí arriba al borde, ¿vale? Bueno, y ahora sí, alinea muy bien los laterales, ¿vale? Y colócale alfileres por ambos lados. Cuando lo tengas bien posicionado con alfileres, llévalo a la máquina, rematá costura al principio y coselo en forma de U. Ya está, ya lo terminamos. En un momentito tenemos un portacubiertos hecho. Yo me falta hacer otros 3, obviamente, porque esto es uno por comenzar, ¿vale? Entonces, pero como se hacen en un momentito y con 2 trocitos de tela de nada, puedes hacer un montón, porque se hacen súper rápido. Te pones a hacerlos en serie y en 1 hora sacas un montón. Bueno, ya lo traigo por acá, planchadito. Vamos a colocarle los cubiertos para ver cómo nos quedó nuestro portacubiertos. Y mira, tiene espacio para meter un cubierto más, por lo menos. Y la servilleta por detrás, una servilleta roja en mi caso, va a quedar súper bonito. Tenemos también el mantel individual, que bueno, si no querés que sea mantel individual, se me ocurre que lo puedes dejar para el centro de la mesa, con la panera, para colocar las ollas, para que no esté directamente en contacto con la mesa. Bueno, yo qué sé, hay un montón de ideas, pero mira qué bonito que queda el conjunto. Una mesa navideña con cositas hechas a mano por nosotras, todo a juego, bien conjuntado, con telas bonitas y con inspiración que te estoy dando para que hagas una mesa preciosa estas navidades junto a tu familia. Espero que hayas disfrutado de este tutorial y que por lo menos te sirva un poquito de inspiración. Si haces este proyecto me encantaría verlo, así que no te olvides de etiquetarme en las redes sociales utilizando el hashtag talleresartilomariela. Muchísimas gracias por estar aquí un día más haciéndome compañía. Te mando un beso muy grande y nos vemos la próxima.